Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Esperando en el Señor todos se encuentren reunidos y bien ahí en casa, ya dispuestos para escuchar la palabra de nuestro Dios, después de haber cantado a nuestro Señor en el devocional, quien le damos gracias también al hermano Armando que trajo el devocional por la tarde, ya noche. Gracias a Dios por ello. Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar ahora con el sermón, con la predicación de la palabra de nuestro Dios, que lleva por título Dolor en la vida de un hombre bueno, o más bien Dolor en la vida de un buen hombre. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Primeramente vamos a buscar la palabra del Señor en Job capítulo 2. Job capítulo 2, mientras usted lo encuentra, hermano, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Iglesia Bautista Cristiana Sinaí, sean bienvenidos todos a la predicación. Hace un momento le dimos la bienvenida en el devocional. Y hermanos que nos siguen de diferentes lugares, sean también todos bienvenidos a el mensaje de esta noche, pidiéndole a Dios que el tema sea para glorificar a nuestro Dios y que también sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Ahora vamos a buscar Job capítulo 2 y vamos a leer del verso 11 al verso 13. Yo le doy lectura y ustedes lo siguen con la vista allí en sus casas. Job capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Verso 13, que es donde va a estar girando el mensaje, dice: Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra. Aquí está el mensaje al final: porque veían que su dolor era muy grande. Porque veían que su dolor era muy grande. Y precisamente así le hemos titulado el mensaje de esta noche: Dolor en la vida de un buen hombre. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por una nueva oportunidad que nos das de poder expresar, de poder predicar tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de cantarte de manera congregacional a través de las redes sociales. Te rogamos, Señor, que cada corazón pueda estar lleno de ti, dispuesto a glorificar tu nombre. Ayúdanos a poner nuestras cargas en tu presencia para que tú las lleves por nosotros. Guárdanos en tu amor y que tu palabra nos dé aliento para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, como les había yo dicho, entonces vuelvo a repetir una vez más. El título del mensaje de esta noche es Dolor en la vida de un buen hombre. Dice la Escritura en el verso 13: y al final, que veían que su dolor era muy grande. Aquellos 3 amigos que habían llegado desde sus tierras para consolarle, para darle palabras de aliento, para que de alguna manera pudieran consolarle. Dice la Escritura que veían a Job y veían que su dolor era muy grande. La vida cristiana, hermanos, y usted sabe perfectamente esto, la vida cristiana es una vida de constante gozo, es una vida de constantes alegrías, es una vida de constante armonía, de constante comunión, es una vida que nos acompaña con el favor y las bendiciones de Dios. Muchas veces
El Señor nos regala bendición sobre bendición hasta abundar. Nos da sustento, nos da pan, nos da abrigo, nos da su cuidado, nos da muchas cosas. Aún también cosas espirituales como la preciosa salvación que nos ha dado y todas las promesas que nos esperan cuando estemos con Él. Y todos nosotros sabemos perfectamente que la vida cristiana es una vida única, llena de paz, de gozo que el Señor nos da. Pero eso no significa, mis hermanos, que el creyente esté exento de momentos de dificultad, de momentos de aflicción, de momentos de calamidad, como vamos a ver en este momento, de momentos de dolor. Todo tipo de doctrina, todo tipo de enseñanza que nos dirija a considerar para el creyente solamente lo bueno, solamente lo que es alegre, sería erróneo. Pues la Escritura nos enseña que también podemos pasar por momentos de dolor. Job lo expresa de alguna manera de la siguiente forma en el capítulo 2, verso 10, cuando dice: y él le dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le dice Job lo siguiente, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Y Job claramente deja asentado que así como Dios es bueno, que así como Dios nos bendice y nos da hasta sobreabundar, también hay tiempos, también hay momentos donde Él puede permitir la aflicción y el dolor en nuestra vida. De tal manera que nosotros los creyentes tenemos o debemos tener en mente esto para no creer a un evangelio distinto, para no pensar que no puede pasar nada en nuestras vidas, porque Dios tiene momentos en los cuales usará aquello para probar nuestra fe, para hacerla madura, para trabajar nuestras vidas y mostrar su propósito en nuestro existir. De Dios viene la bendición, por supuesto también viene los momentos de dificultad para probar a sus hijos. Hay momentos, hermanos, hay momentos en la cual cada uno de nosotros pasaremos por el dolor, pasaremos por la aflicción. Y aunque no queremos estar allí, porque esa es la verdad, ¿a quién le gusta pasar momentos de desesperanza? ¿A quién le gusta pasar momentos de sufrimiento, de aflicción, de dolor, de adversidad? A nadie. Y aunque no queremos estar parados en esa situación y le pedimos a Dios nos libre de ello, Él en su soberanía puede permitir que pasemos por esos tiempos de dificultad, por esos tiempos de dolor. Casi todo, aunque muchas veces, hermanos, nuestra mente finita no lo comprende, sobre todo cuando estamos sirviendo a Dios con fidelidad, cuando estamos involucrados en las cosas de Dios, cuando estamos estudiando, cuando estamos participando, cuando estamos sirviendo, cuando estamos de alguna manera, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, y nos viene este tipo de dificultad, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y es normal en nuestra humanidad. Si yo te sirvo, ¿por qué el dolor? Para que usted y para que nosotros pudiéramos comprender el por qué, hermanos, es interesante notar que casi todo el libro de Job, un libro poético en la poesía hebrea, nos habla del sufrimiento y el dolor que aconteció en la vida de un buen hombre llamado Job. Un hombre que según el capítulo 1, versículo 1, era un hombre maduro, era un hombre recto, era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un buen hombre. Y sin embargo, un hombre que estaba atravesando por calamidades, por aflicciones y por el dolor. Por eso, cuando leemos el versículo 13 al final, y aquellos amigos dijeron,
o vieron que su dolor era muy grande. Job llegó a perder todo, hermanos, pero nunca perdió su fe. Nunca perdió su confianza, nunca perdió su esperanza en Dios. Job demostró a sí mismo que su amor a Dios no venía por las cosas que Dios le daba, sino por lo que Dios era. Y qué bendición es cuando cada uno de nosotros amamos a Dios, servimos a Dios, ponemos nuestra mira en Dios, no por lo que nos da, sino por lo que sabemos lo que Él es y ha hecho en nuestras vidas. No era fácil y no fue fácil para Job asimilarlo y no quejarse contra nadie y menos contra Dios. Aún en medio de que 3 de sus supuestos amigos insistían que lo que él había o le estaba sucediendo era porque estaba viviendo en pecado y que su condición actual no era otra cosa más que un castigo divino. No era fácil para Job todo lo que estaba acumulado para él. Pero la diferencia enorme que hay hoy en día cuando nosotros atravesamos por el dolor es que Job, por su parte, sabía que no era así lo que estaba sucediendo. Job insistía y afirmaba que lo que él estaba sufriendo no era otra cosa más que el propósito de Dios para su vida. Es por eso que quisiera que usted me acompañe brevemente ahí en Job. Ahí vamos a estar en Job capítulo 23. Job capítulo 23, versículo 10. Job 23, versículos 10 y 13, y mire cómo dice allá: mas Él conoce mi camino, dice Job, me probará, ¿y qué dice allá? Y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, dice Job. Vean el capítulo 27, verso 1 al 5, que dice lo siguiente, 27, 1 al 5. Resumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mientras los amigos de Job le decían a Job que él estaba así porque estaba pecando y era un castigo divino, Job sabía que lo que estaba pasando, hermanos, e insistía que era el propósito de Dios para su vida, y estaba seguro de lo que el Señor estaba haciendo con él. En esta noche, hermanos, Dios puso en mi corazón compartirles al menos 2 tipos de dolor que Job atravesó. ¿Está usted pasando por el dolor, hermano? ¿Está usted atravesando alguna circunstancia adversa en su vida? ¿Está usted con problemas económicos, con problemas familiares, con problemas de salud, con enfermedad, de tal manera que el dolor es evidente en su vida? Quisiera que considere juntamente conmigo 2 tipos de dolor que experimentó Job y que él atravesó, y al final, cómo él respondió ante cada una de ellas. En primer lugar, hermanos, hablaremos entonces de su dolor físico. Su dolor físico.
Job capítulo 2. Job capítulo 2, versos del 1 al 8. Vamos a darle lectura. Yo le voy a leer y usted lo sigue con la vista ahí en casa. Y veamos su dolor físico. Job capítulo 2, versículo del 1 al 8 dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová. Ahora recuerden que antes de esto Job ya había perdido muchas cosas que vamos a ver después. Y dice el versículo 4: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. El dolor físico, hermanos. Cuando viene enfermedad en nuestra vida por alguna circunstancia, una de las cosas que aparecen ahí es el dolor físico. No sé, tal vez sea alguna enfermedad, pongan el nombre que usted quiera, pero siempre va a haber el dolor físico. Y el dolor que Job estaba sintiendo, según el versículo 13 con el que comenzamos, era un dolor muy grande. Hermanos, Job llegó a comer algo que nunca pensó que fuera su alimento. Vea el capítulo 6 conmigo. Capítulo 6, versículo 7, dice 6:7 de Job: las cosas que mi alma no quería tocar, dice acá, son ahora mi alimento. Ahora, si nosotros analizamos la sarna, si nosotros analizamos la enfermedad maligna que él tenía, hermano, aunque no nos vamos a meter en profundo en ello, basta con leer Levítico, basta con leer los evangelios para darnos cuenta el tipo de vida que le esperaba a una persona que padecía la enfermedad que tenía Job. Era una enfermedad de la piel, eran llagas, era una enfermedad terminal, era una enfermedad maligna, y aquellas personas que quedaban así, para comenzar, quedaban excluidas, vivían a las afueras de la ciudad, era una pesadilla. Y aunque no vamos a ver muy a profundo esta enfermedad, sí voy a mostrarles un texto que nos va a dar a entender todo. Y con leer este texto queda por entendido el terrible sufrimiento que pasó este hombre. Este versículo está en el capítulo 7, versículo 5. Con esto es suficiente, hermanos, para poder entender su dolor físico. Dice allá, hermanos, espero usted lo haya encontrado conmigo, y dice lo siguiente, 7:5. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¿Sabe lo que este versículo nos está diciendo, hermanos? En pocas palabras, los gusanos, las llagas, las costras invadían su piel y los gusanos andaban por ahí. Era terrible su dolor, hermanos. Físicamente era algo insoportable que este hombre tenía, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Solo con leer este versículo, hermanos, yo cierro mis ojos y ni siquiera quiero imaginarme su tremendo dolor. Por si esto fuera poco, hermanos,
Su rostro llegó a inflamarse por tanto llanto, a modo de ser irreconocible. Ve el capítulo 6, verso 16, como dice, hermano. 6, verso 16. Dice lo siguiente. 16, verso 16. Dice: mi rostro, dice Job, está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Con mucha razón, hermanos, con mucha razón, la Escritura dice que estaba en grande dolor. Ahora, hermanos, cuando llega alguna enfermedad que trae dolor físico a nuestras vidas, por supuesto que no es fácil sobrellevarlo. Póngale usted el nombre que quiera a esa enfermedad. Al final del día, cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo siente un dolor de diferente manera. Los diabéticos tienen dolor de una manera. Los hipertensos tienen dolor de una manera. Aquellos que les da a chikungunya tienen dolor de alguna manera. Aquellos que sufren... Es que hay tantas enfermedades, hermanos, tantas, que cada una de ellas tiene dolor distinto. Lo cierto es que al final del día, el hombre, aunque no quiera, y aún el creyente, no está exento de experimentar el dolor físico, porque es parte de nuestra vida. Es más, hermanos, hay una cosa que sí es segura, que no hay nada que acontezca en nuestra vida sin que Dios esté al control. Él siempre tiene propósitos para nuestras vidas, aunque muchas veces no la entendamos cuando estamos en medio del dolor físico. Como diría el apóstol Pablo a los romanos en Romanos 8, verso 28, de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, hermanos, si el creyente no está bien afirmado en Dios, tiende a pasar por alto la soberanía de Dios en su vida. Y es ahí cuando entonces la fe comienza a tambalearse. Es ahí entonces cuando la fe comienza a faltar. Y en lugar de dar gracias a Dios, y en lugar de hacer oración a Dios, y en lugar de cantar alabanzas a Dios, entonces cuando el creyente pasa por alto la soberanía de Dios y creyó en un evangelio en el cual nunca le iba a pasar nada, y cuando le evangelizaron le dijeron que iba a ser pura felicidad, pura materialidad, puro dinero, pura prosperidad, puro amor, y nunca le enseñaron que la vida cristiana también pasa por momentos de dificultad. ¿Qué es lo que sucede? Aquel cristiano no le da gracias a Dios, se enoja, se ofende, blasfema inclusive el nombre de Dios, se aparta de Dios. Y es ahí donde debemos nosotros tener mucho cuidado, porque el dolor, aunque nos cueste trabajo entenderlo, el dolor físico también puede llegar a nuestra vida. Hermanos, estamos hablando de un hombre justo, estamos hablando de un hombre recto, estamos hablando de un hombre apartado del mal y temeroso de Dios, íntegro, y sin embargo estaba con gusanos, estaba con llagas, estaba con la cabeza inflamada de tanto dolor. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos considerar que Dios es bueno. Cuando nosotros pensamos que nos está yendo mal, cuando nosotros pensamos que Dios no nos ama, cuando nosotros pensamos ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Cuando nosotros sentimos que no tenemos esperanza, cuando nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, voltea a ver a aquellos hombres que estaban sufriendo. Y dele gracias a Dios por su misericordia y su gracia que tiene para con la iglesia. Porque créame, lo que Job estaba atravesando era un dolor tan fuerte físicamente que esperemos en Dios nadie atraviese hoy en día, en estos tiempos. Y deberíamos darle gracias a Dios que nos da vida, que nos da salud y que en todo tiempo Él tiene misericordia de nosotros. El dolor físico, si no estamos bien afianzados en nuestra fe, puede
puede hacernos tambalear en ello. Pero esperemos en Dios que no sea de esa manera. En segundo lugar, hermanos, el segundo dolor que Job experimentó no solamente era el dolor físico, también experimentó, en segundo lugar, su dolor emocional. Su dolor emocional. Y aquí vamos a apoyarnos con varios pasajes de la Escritura. Entre el capítulo 1 y parte del capítulo 2 y capítulo 4, vemos lo sucedido en su vida. Sucedió de una forma inexplicable e inesperada. Comienzo con ello, hermanos. Primero, en Job capítulo 1, versículo 13 al 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Podemos ver entonces a Job, dice lo siguiente, 13 al 17, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job que le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a los bueyes y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para dar la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Emocionalmente, hermano, ¿sabe qué es el dolor emocional? De tener Job todo, de tener dinero, de tener posesiones, de tener ganado, de tener criado, de tener todo. En este momento se estaba quedando, ¿con cuánto? Con 0 pesos, para que me pueda entender, con nada. Y emocionalmente, ¿usted cree que esto no le afectó a Job? No es lo mismo que usted llega a casa, llega a la cartera así y vea que tiene allá unos centavos para pasar la quincena o la semana, a que usted abra la cartera y vea que no tiene nada. No es lo mismo. Emocionalmente golpea, emocionalmente devasta. Tal vez no hay dolor físico, pero hay una preocupación tremenda. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? Y aquí comienza entonces el dolor emocional de Job, que estaba perdiendo lo material. Pero eso no es todo. Luego, del versículo 18 al versículo 19, hermanos, dice lo siguiente: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Otro golpe emocional de Job, ¿cuál fue, hermanos? La muerte, hermanos, de los 10 hijos de Job. Imagínese el dolor emocional de saber que ya no tiene a sus hijos, aquellos que había criado, aquellos que el Señor le había dado, ya no estaban más porque estaban ya muertos. Hermanos, emocionalmente, ¿hasta qué punto este hombre estaba golpeado? Luego viene la tercera, hermanos, pero allí, acompáñeme hasta el capítulo 2, verso 9. Dice lo siguiente la Escritura: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué más? Y muérete. Emocionalmente, hermanos, aquella mujer que un día le dijo, sí, Job, yo me caso contigo, sí, Job, en las buenas y en las malas, yo te cuidaré, yo te alimentaré, yo te atenderé. Y esta mujer que algún día le estaba diciendo, muérete, maldice a tu Dios y muérete, le estaba diciendo. Emocionalmente Job se estaba quedando sin aquella que debería atenderlo en las buenas y en las malas, que era su esposa. Por si esto fuera poco, hermanos,
en el capítulo, del capítulo 4 al versículo, del capítulo 4 hasta el capítulo 32, no lo vamos a leer porque es casi la mitad y un poco más del libro de Job, encontramos que los amigos de Job solamente habían llegado para ofenderlo, para criticarlo, para juzgarlo, para decirle que lo que estaba atravesando era por su pecado. Emocionalmente Job, hermanos, estaba devastado. Sin embargo, hermanos, esto no es todo. Si usted me acompaña al capítulo 19, verso 13, vea lo que dice ahí, hermanos. 19, 13. Ya para estos momentos ya estamos casi a la mitad del libro de Job. Y dice el capítulo 19, verso 13, hermanos, dice allá: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron ¿de quién? De mí. Hermanos, todos sus conocidos se alejaron de él. Ya no había motivo de frecuentarle. Había dejado de ser un hombre rico de aquellos orientales. Ahora estaba en ruina y por efecto aquellos supuestos familiares y amigos se apartaron de él y lo dejaron solo. Aún los que un día fueron sus criados y sirvientes lo trataron con desprecio y fueron insolentes con Job. Vean Job capítulo 19, versos 15 y 16, hermanos. Dice allá: los moradores de mi casa, o sea, los que trabajaban para él, mire, los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Su esposa, una vez más en el verso 17, miren lo que sucede acá, verso 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas. ¿Qué hacía Job? Le rogaba. Hermanos, es impresionante lo que este hombre vivía emocionalmente. Los jóvenes llegaron a burlarse de Job y sus íntimos amigos, y a los que él amaba también le dieron la espalda. Ahora, dése cuenta, voy a leerle el capítulo 29. Vaya conmigo hasta el capítulo 29. Y miren esto, hermanos, porque se imagina lo que pudo haber pasado por la mente de Job y recordar cuando él era importante en la ciudad, cuando él era el amo, cuando él era el Señor. Mire, en el capítulo 29 Job se expresa de esta manera que podemos ver aún más ese dolor emocional que pudo haber sentido. Vea el capítulo 29 del versículo 1 en adelante. Dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaban ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían, dice Job, y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Sabe lo que está diciendo Job aquí, hermano? Job estaba recordando lo grande que era. Todo mundo lo respetaba, todo mundo le tenía temor de cierta manera. Y él decía: ¿cómo quisiera volver ese tiempo? ¿Cómo quisiera recordar? ¿Cómo quisiera que Dios de nueva cuenta me ponga como yo era antes? Cuando los jóvenes me veían y se escondían. Cuando yo era joven y me llamaban bienaventurado, dice Job. Pero ahora la realidad de Job no era esa. La realidad de Job está en el capítulo 30, verso 1, que dice:
Pero ahora, mire esto, se ríen de mí, ¿quiénes? Los más jóvenes que yo, dice Job. Ahora se burlaban de Job los hijos de los siervos de Job, a quienes él nunca los quiso poner en trabajos denigrantes. Sin embargo, a pesar de que Job cuidó de ellos, dice, versículo 1 del capítulo 30, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Versículo 9 dice allá 39, y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Job estaba tan mal emocionalmente que él se daba cuenta que inclusive llegó a ser, hermanos, a convertirse en refrán, tema de conversación de todos. Hermanos, el dolor emocional también es dolor. Tal vez usted no está atravesando algún dolor físico, pero tal vez hay una huella, tal vez hay algo que usted atravesó que todavía le está causando un dolor emocional, una angustia, una desesperación que usted lo tiene en su mente y en su corazón y no lo ha podido superar. Sin embargo, hermanos, y aunque es muy humano sentir eso, mire, hermano, cuán bueno es ponerlo de igual manera en manos de Dios. Dice Mateo 5, 28 y 29, este texto lo conoce usted perfectamente cuando dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese dolor emocional que usted tiene, esa situación que atravesó o que está atravesando, hermano, ya no lo lleve más usted. Póngaselo en manos de Dios, porque siempre va a ser más fácil que Él cargue con ello, porque es una promesa que nos está dando como sus hijos. Quiero concluir, hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Cuando ya no queda más, lo único que tiene valor, hermanos, es la convicción de lo que hemos creído, en quien hemos creído y a quien le hemos creído. Cuando ya no hay más esperanza, cuando el dolor físico nos ha rebasado, cuando el dolor emocional nos está acabando, hermanos, lo único que tiene valor y esperanza es la convicción, repito, de lo que hemos creído, en quien hemos creído y en quien le hemos creído. ¿Cómo respondió Job ante tan grande dolor? Muy grande, dicen sus supuestos amigos. Dice la Biblia, hermanos, en Job capítulo 1, a modo de conclusión, vean cómo respondió Job ante cada situación, más allá de todo el libro que usted puede leer posteriormente. Dice Job capítulo 1, verso 20 al 22 de la siguiente manera: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, no es todo, hermanos. Mire conmigo allí en el capítulo, ahorita le digo el capítulo, hermanos, capítulo 19. Vaya conmigo al capítulo 19 de nueva cuenta. Verso 25, miren cómo Job reaccionaba ante estos dolores, hermanos. Por supuesto que como ser humano le dolía, pero vean cómo reaccionaba. Es Job capítulo 13, versículo 15 y 16. Miren cómo Job dice, 13,
15 y 16. He aquí, aunque Él me matare, dice Job. Vean su fortaleza nada más en estas palabras, hermano. De un hombre justo, de un hombre recto, de un hombre apartado del mal y temeroso de Dios, y que aún hacía holocaustos por cada uno de sus hijos, por si ellos hubieran pecado. Vean su convicción en el verso 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Ahora sí, capítulo 19, donde les dije, capítulo 19, versículos 25 y 27, dice 19, 25 y al 27. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Qué precioso versículo. Pero Job, ya perdiste todo. Job, ya perdiste trabajo, dinero, a tus hijos, a tu esposa, ya perdiste todo, no tienes amigos, nadie te respeta, Job. Ya no eres ese grande del oriente como te conocían. Y tu esposa ya te dijo que maldigas a Dios y que te mueras, Job. Pero vea esto, hermano, una vez más, 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Vea esto, hermano. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque yo me esté muriendo por dentro, dice Job, aunque mi piel, yo sé en quién he creído, dice Job. Qué palabras más alentadoras para la cristiandad hoy en día que está pasando momentos de adversidad. Qué palabras, qué testimonio de Job para todos aquellos que están atravesando por dolor físico, por dolor emocional, ocasionados por una enfermedad, ocasionados por algún accidente, ocasionados por algún problema económico, familiar, social o cualquier que sea. Yo sé que mi Redentor vive. Y no lo está diciendo una persona que está en lo más alto de la cumbre, no. Lo está diciendo una persona que está experimentando por un dolor muy grande. Dios había visto todo. Dios había visto el sufrimiento de Job, la desconsideración de sus amigos y el maltrato de todos. Ahora es el momento de Dios para bendecir al que fue íntegro. A pesar del dolor físico y el dolor emocional, Dios tenía todo listo para devolverle a Job bendición tras bendición. Fue un hombre íntegro, fiel, apartado del mal, que aún hoy en día da testimonio de lo que vivió. Y vean la recompensa que Dios está a punto de hacerle a este buen hombre que estaba en dolor. Job capítulo 42, verso 10. Ya al final del libro, ya usted puede leerlo despacio y con calma después, hermanos, capítulo por capítulo, verso por verso. Pero dice Job 42, versículo 10 en adelante. Y quitó Jehová, vea esto, hermano. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Mire, hermano, usted está pasando adversidad, usted está pasando dolor físico o emocional, Dios puede quitarle esa aflicción, ¿lo cree? Dios tiene el control, Dios sabe los tiempos, Dios sabe el propósito y el plan del por qué en este momento estamos viviendo algo así. Pero Dios, como soberano y todopoderoso, tiene el control siempre y Él lo va a quitar cuando Él así lo quiera o lo decida necesario. Vea cómo dice, hermano, Job prácticamente estaba, ya les mostré cómo estaba. Y el versículo 42 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job,
cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Sesia, y de la tercera Keren Apuk. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Los tiempos son perfectos de Dios. A veces nosotros como seres humanos quisiéramos que todo sea tan rápido, pero Dios tiene sus tiempos, hermano. Dios sabe por qué usted atraviesa o atravesará el dolor. Dios sabe pagar bien. Dios sabe recompensar a los fieles. Nunca se olvide que nuestro Redentor vive. Nunca se olvide que Cristo vendrá por nosotros, hermanos. Y todo lo que hoy sufrimos y todo lo que hoy nos lastima se acabará. Y un día estaremos con nuestro Señor por siempre y para siempre. Esa es una promesa que el Señor nos ha hecho, porque nuestro Redentor vive, nuestro Señor Jesucristo. Y termino con una pregunta, hermano, hermana. ¿Usted está atravesando por el dolor físico y emocional? ¿Sabe? Hay un propósito para su vida. No se desaliente, no tire la toalla, no desconfíe de Dios. El Señor sabe lo que está haciendo. Seamos adoradores, seamos fieles hijos de Dios. Demos gracias al Señor en las buenas y en las no tan buenas, pues Dios merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos honra y gloria, Señor, pues tú eres nuestro Dios. Nosotros no somos absolutamente nada. Tú nos has dado vida. Tú has permitido, Señor, que la luz del Evangelio resplandezca. Y tú nos has sacado de las tinieblas para darnos una nueva vida. Señor, pedimos tu cuidado. Pedimos tu protección y tu misericordia. Y Padre, te rogamos que tú nos libres de esos momentos y esos tiempos de angustia donde nadie de nosotros quisiera estar. Pero también sabemos que podemos pasar por ello. Y es ahí donde pedimos tu fortaleza, tu sabiduría, tu paz, tu gozo, Señor, que sea nuestro gozo. Como un día nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchas veces nosotros, mientras estemos en la tierra, aunque no queremos pasar por dificultades, sabemos que puede suceder. Solo te rogamos, Señor, que tengas misericordia, que tu mano nos acompañe,
que tú obres en nuestras vidas, que nos des sanidad, que nos des, Señor, fortaleza, que tu gracia nos abrace y que no nos haga falta en los momentos de dificultad gozo y la paz que viene de tu Hijo Jesús. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están atravesando distintas dificultades. Te ruego para que tu Santo Espíritu, Señor, los redarguya, para que no se aparten de ti, para que no renieguen de ti, para que, Señor, te busquen, para que se acerquen, para que te alaben, te glorifiquen como el dador de la vida y como el Dios de las nuevas oportunidades. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias también por lo que aún no nos das. Gracias en todo y por todo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo una vez más, tanto mi esposa como un servidor. De esta manera estamos concluyendo con el orden de culto del domingo por la tarde, por la noche. Y los avisos, pues ya ustedes lo saben, los he expresado en distintas maneras, en diferentes formas. Solamente pues en oración por cada uno de ustedes para que pueda participar en cada uno de ellos. Nada más les recuerdo, el 25 de octubre, si Dios así lo permite, el 25 de octubre, si Dios así lo permite, repito, estaremos cumpliendo 6 años como iglesia, si en la misericordia del Señor está. Así que prepare su canto, hermano, prepare su gratitud, prepare su palabra, prepare su alabanza y vamos a darle gracias a Dios, porque gracias a su misericordia, si Él nos da vida y salud, estamos a punto de cumplir 6 años. Que el Señor sea glorificado en todo tiempo. Les dejamos que descansen, que tengan un buen provecho y una vez más, hermanos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.
cielo.